Pedro Soto Santibáñez es presidente de la comunidad judío-mesiánica Bnei Adom Olam de Santiago de Chile y es además el director cultural de la ONG Haverim Israel del mismo país. En la charla abierta 47 de la visión TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Pedro estará compartiendo sobre su conversión, sobre su encuentro con el Mesías Yeshua, y además nos estará trayendo un misterio de la parábola del buen samaritano, Sod de un Derash, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 al 37 del Nuevo Testamento. Muy bienvenidos a nuestra nueva charla con el pastor Pedro Soto, que después lo van a presentar, pero queremos decirle, este movimiento, el cual está propiciando esta charla, se llama TJC2, que en inglés es Toward Jerusalem Council 2, en castellano es Hacia el Concilio de Jerusalén 2. Bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, tenemos que ir a la historia para ver que hubo un primer concilio donde la iglesia primitiva, que eran todos judíos, empezando por Jesús, los discípulos. En un momento determinado, los no judíos, los gentiles, comenzaron a convertirse a Cristo. Hubo un gran concilio, un debate en la iglesia, si es que estos gentiles tenían que hacerse también judíos, porque el cristianismo se había creado en el ámbito del judaísmo. Bueno, gracias a Dios, dijeron que no, que el evangelio podía ser llevado a los gentiles sin que los gentiles se hicieran judíos, y esto liberó el evangelio a todo el imperio romano, y en poco tiempo mucha gente conoció el evangelio. Pero en el año 300 el emperador romano declaró al cristianismo la religión oficial del imperio romano y cortó todos lazos con los judíos. Dijo, ahora el evangelio es de los gentiles, los judíos no tienen más nada que ver, y hubo un corte abrupto con toda la raíz judía, que como sabemos nosotros, nuestra base es del judaísmo, nuestra Biblia, la mitad es el Antiguo Testamento, pero quisieron hacer un corte abrupto y así fue. Y además los judíos perdieron su centro espiritual, porque en Jerusalén en el año 70 los romanos destruyeron Jerusalén y echaron a los judíos hasta que no volvieron recién en el siglo XX. Pero bueno, esto produjo una gran separación entre cristianos y judíos, entre cristianos gentiles y judíos, tanto mesiánicos como no mesiánicos, una gran grieta que se mantuvo durante muchos siglos, agravado con la persecución de parte de los cristianos a los judíos, con las cruzadas, la Inquisición, los pogroms en Europa del Este y finalmente el Holocausto, con un gran silencio de la iglesia cristiana allí en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero Dios no se olvidó de su pueblo y en principios del siglo XX hubo judíos que comenzaron a entregarse a Jesús y comenzaron a formar comunidades que se llamaron comunidades de judíos mesiánicos, judíos que creían en Jesús. Esto fue algo nuevo, pero el Espíritu Santo lo comenzó a hacer y empezó a haber comunidades en Europa, en Rusia, en Estados Unidos, en África, en Asia, en Latinoamérica. Brotaron estas comunidades. Y ahora vamos al año 1995, un rabino mesiánico, Martin Waldman, americano, estaba orando y Dios le mostró una visión. La visión era que así como hubo un primer concilio, tenía que haber un segundo concilio, donde ahora los gentiles abrieran el evangelio a los judíos, que no les exigieran más negar su identidad judía, sino que ellos fueran plenamente judíos, pero aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, TJC2 es una visión de reconciliar esa comunidad judía mesiánica con los gentiles creyentes en todo el mundo. Y vamos hacia esa visión. Y en la conferencia, el congreso final de TJC2 será cuando en una conferencia en Jerusalén todas las iglesias cristianas reconozcan a nuestros hermanos judíos como hermanos mayores, como hermanos que los necesitamos, cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, el tronco antiguo brotará, con las ramas injertadas formarán el nuevo árbol de la casa de Dios. Así que esta es la visión de TJC2,
Si usted tiene interés, nosotros cada 15 días tenemos conferencias como hoy y dentro de 15 días otra, y entonces usted puede entrar. Además tiene también en YouTube, usted pone TJC2 Conosur y allí tiene todas las charlas que estamos dando. Dios le bendiga, y ahora la hermana María va a presentar al anciano, a Pedro Soto, quien es nuestro invitado de hoy. Gracias, Pastor Agustín. Qué lindo es escuchar una y otra vez la visión. Qué lindo. En el fuego de Dios. Y hoy tenemos algo muy especial. Es una alegría tener un contacto, un hermano que nos viene a visitar de Chile, viene por el Zoom, y es el hermano Pedro Soto, a quien tuvimos el gusto de conocer en el año 2019, antes de la pandemia, en Brasil, y saber que tenemos hermanos judíos mesiánicos ahí también en nuestra hermana nación chilena. Y qué lindo que Argentina y Chile podamos hacer cosas juntos. Así que brevemente voy a presentar, pero creo que él lo va a hacer mucho mejor cuando él dé su testimonio, el hermano Pedro. ¿Quién es el hermano Pedro Soto Santibáñez? El hermano es presidente de la comunidad judía mesiánica Bnei Adom Olam, que está funcionando desde el año 2001, o puede ser, o tiene 32 años de existencia, y también es el director cultural de una ONG que se llama Haverim Israel. Y el tema de hoy es, aparte de su testimonio, una enseñanza sobre el buen samaritano, un misterio de la parábola. Así que te damos la bienvenida, Pedro, te sientas a gusto, y gracias, muchas gracias por venir a visitarnos y venir a enseñarnos como hermano judío mesiánico. Te honramos, hermano, como se debe honrar al hermano mayor. Gracias. Shalom. Shalom. Queridos hermanos, Pedro Soto es mi nombre. Debo hacer una aclaración. Quiero entender que lo hacen con mucho cariño porque me dicen pastor. A la verdad, no soy pastor. He visitado otras comunidades, como me presentaba al principio. He estado en Ecuador, en algunas partes de Argentina, en Brasil, más de una vez, Colombia, bastantes veces. Y me dicen rabino. Y a la verdad, no soy rabino. Tengo un respeto tan grande por el pastorado y un amor por el rabinato que me sería muy doloroso y sería un dolo presentarme como lo que no soy. No soy ni rabino, no soy pastor. Tengo un respeto por el pastorado. Ellos estudian una cantidad de años, al igual que el rabinato, en las yeshivas y en los institutos teológicos, los pastores. Yo no soy eso. Yo soy un hermano, un anciano, que me corresponde presidir esta comunidad judía mesiánica Bnei Adom Olam acá en Chile. Él les contaba que nuestra comunidad nació con la venida de un pastor argentino, Roberto Paso, que nos traía la visión mesiánica de JAMI, Junta Americana de Misiones a Israel. Ese era Roberto Paso. Y nos inquietamos acá algunos, por razones que yo les voy a contar un poquito más adelante. Y ahí nació nuestra comunidad y adquirió registro gubernamental, lo que nosotros acá le llamamos la personalidad jurídica, en el año 2001, otorgado por el Estado chileno, y nos reconocen como judíos, una comunidad judía que cree que Jesús es el Mesías. Así estamos reconocidos, no sin pocas luchas, con bastantes, pero eso en realidad soy. Quiero contar parte de mí para que me conozcan un poquito más. Quiero comenzar más o menos desde mis 15 años. Más o menos yo tenía 15 años cuando en mi vida ocurrió algo terrible, algo fuerte, un golpe, un mazazo tremendo. Yo soy el segundo de 9 hermanos, de una familia grande, numerosa, típica judía, 9 hermanos. Y papá y mamá tuvieron una discusión tremenda y ocurrió lo que no es normal. No es normal, que se dividió la familia, se destruyó el matrimonio.
Y digo que no es normal porque lo normal es que el papá se vaya de casa. Aquí fue todo lo contrario, fue la mamá. Mi madre se fue de nuestra casa con otro señor cuando yo tenía 15 años. Recibí el más golpe, el más brutal de los golpes porque yo estaba estudiando, era un jovencito, quería ser arquitecto y todo se vio truncado. Tuve que comenzar a trabajar y verme involucrado en cosas que no me gustaban, pero me vi enfrentado a esa situación brutal de la vida. Me pasaron cosas muy fuertes. Me tocaba pelearme con los jóvenes de mi edad y por ahí en un momento alguien me dijo una palabra muy fuerte, hijo de puta, me dijo. Y me enfrasqué en una pelea que me costó mucho porque el señor, el joven, era mucho mayor que yo, más fornido que yo, y no terminé muy bien, para nada. Herido en mi orgullo, herido por los golpes. Y cuando me levanté, hice una amenaza. Estaba dentro de ese juego en ese momento el hijo del caballero con el que mi mamá se fue. Lo terrible es que este señor vivía al frente de mi casa. O sea, era fuerte todo lo que me tocaba ver y vivir. Le dije, después de mis golpes y después de limpiarme, lavarme, que donde yo los viera, a mi padre y a ese señor los iba a matar. Esas fueron mis palabras. El jovencito, un poquito menor que yo, fue aterrado a contarle a su padre y a mi madre lo que yo había dicho. Y mi fama, al parecer, era lo bastante grande como para que ellos tomaran la decisión de irse y se fueron. Y ocurrió en mi vida, pronto tuve que comenzar a trabajar, dejar de la casa, enfrascarme en apoyar a la familia, mis hermanos pequeños. Mi padre no se fue, él se quedó a cargo de la casa y de sus hijos. El mayor de mis hermanos se casó, se fue, así que quedamos todo el resto a la protección del padre. Mi hermana menor, una de las menores, ella se hizo cargo de la cocina, una niña de 9 años. La hermana que me sigue a mí, pues yo tenía 15 años, una hermana de 14, esa se fue con mi mamá, no abandonó a mi madre. Ahora, esta hermana tomó el mejor de los caminos, esa hermana se llama Justina, porque sin saber ella se involucró en las comunidades cristianas evangélicas. Entonces se veía, ella protegía, buscó apoyo, protección. Yo, todo lo contrario. Yo me enrolé en las Juventudes Comunistas de Chile. Ahí encontré yo apoyo, ahí me encontré bien, comencé a avanzar, participaba de las marchas, de la elección del candidato que en ese tiempo existía en Chile, Salvador Allende Gossen, partía a las marchas, a los avivamientos. Eso era realmente el pan de cada día para mí y yo me sentía muy feliz. Avanzando en el tiempo, cuando ya tenía aproximadamente 19 años, conocí a una jovencita también, al igual que yo. Ella no tenía padre, tenía solamente madre. Nos encontramos y lo que acá le llamamos el noviazgo, bueno, lo que se le llama noviazgo, nosotros le llamamos un pololeo, un encuentro. Eso fue lo que nos ocurrió. En ese caminar me salió a mí podríamos llamar acá una posibilidad de progresar. Me invitaban a trabajar a la ciudad de Arica, al norte de Chile, en las fronteras con Perú, casi 2.000 kilómetros de distancia. Y me fui a buscar una posibilidad que aquí no se me daba. No estaba tan enrolado yo en las Juventudes Comunistas, era simplemente un participante más de marcha, protesta, juegos, entretenciones que hacían, y eso era realmente lo que yo hacía. Bueno, cuando me fui a Arica, por esa tontera de los jóvenes, me despedí de mi amada. Y la despedida trajo las consecuencias. Una niña de 14 años, yo todavía no tenía 19. Llevaba 3 meses yo ya trabajando en Arica cuando me llegaban las cartas. Algo raro estaba pasando en esta niña. El periodo normal
no aparecía. Bueno, a los 6 meses me volví a Santiago nuevamente, porque esta niña ya tenía 6 meses de embarazo. Como consecuencia de esa despedida, ocurrió que terminó embarazada, 14 años, yo 19. ¿Qué hago? Pronto me encuentro con aquellos jóvenes comunistas que yo conocía y me invitan a trabajar. Y comienzo a trabajar en una empresa que depende del Estado, una empresa del Estado. Se llamaba Cormus, porque ya no existe, Corporación de Mejoramiento Urbano. Ahí comencé a trabajar. ¿Y qué hacía? Simplemente estaba para el aseo, hacía aseo yo. No tenía una profesión, no terminé mis estudios. Comencé a hacer ese trabajo. Pero ocurrió lo más interesante. Me involucré nuevamente en las juventudes comunistas, pero ahora con responsabilidades mayores. Ahora ya no estaba simplemente haciendo marchas, sino que tenía responsabilidades de liderazgo. Yo comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana nos tomaban en una camioneta, ya era presidente Salvador Allende Gosen, y yo iba en la camioneta, íbamos a los sindicatos a hablar, por supuesto, de las juventudes comunistas, de los jóvenes, de lo bueno que era involucrarse, a apoyar a ciertos candidatos, al nuevo candidato que presentaba el Partido Comunista en este caso aquí estaba el Sindicato de Trabajadores que se llama la CUT, la Central Única de Trabajadores. Y comencé a enrolarme y a trabajar y a hacer cosas fuertes, marchas y algunas cosas no tan livianitas. No era una persona muy suavecita. Yo. Vino el año 1973 y vino el debacle en Chile, el golpe militar. Cometí el error más grande de mi vida, porque esa vez, ese mismo día, el 11 de septiembre del 73, yo me estaba separando de mi joven esposa. Para mí era más importante la juventud comunista que mi familia. Ese día particular, cuando estábamos en casa, comenzaron a bombardear una radio cercana a donde nosotros vivíamos. La juventud comunista me había dado una casa. En realidad una villa miseria, una casa de madera. Ahí vivía yo y mi mujer, mi joven esposa, con un niño pequeño, prácticamente de 2 años. Y yo la desatendía porque para mí era más importante la juventud comunista. Y fue tan fuerte que mi actitud con ella, que ella en ese día me dejaba, me abandonaba, se iba a su casa. Y para mí eso era lo mejor. Tomó el niño y se fue a su casa. Y yo me fui a la Cormu, a la empresa, porque teníamos que defender el gobierno legítimamente, decíamos legítimamente elegido, el gobierno democrático del doctor Salvador Allende Gosen. No tenían tan mentalizado que esa era la solución para el país, la selección para Chile, y no me daba cuenta realmente en qué estaba metido, a dónde estaba. Me fui a defender, todavía no nos preparaban bien, pero nosotros en ese minuto, mientras estaban ocurriendo las desgracias en Santiago de Chile, inclusive sentíamos, porque estábamos muy cerca de La Moneda, el Palacio de Gobierno, cuando fue bombardeado, nosotros estábamos en el entorno. Y las ráfagas y las detonaciones estaban en el entorno nuestro. El día 12 de septiembre, fuerzas especiales del ejército nos sacan del lugar donde estábamos. En esta hora doy gracias a Dios porque nosotros ahí esperábamos que llegaran las armas. Nos dijeron que llegaban las armas. Y tipos jóvenes como yo, que en ese minuto teníamos, ¿cuántos? 20 años, 21 años, que no sabíamos disparar, enfrentarnos a soldados profesionales como son los chilenos. Pero nos tenían tan mentalizados, ¿no?, que teníamos que defender, que el gobierno era legítimo, que era democrático. Y así estaba Pedro. Entran las fuerzas especiales, disparando a doquier, cayeron unos tantos, y a nosotros nos sacan. Nos llevan detenidos al Estadio Chile, como se llama, bueno, en ese tiempo se llamaba Estadio Chile, hoy se llama Víctor Jara, porque allí también estaba Víctor Jara, que era compañero nuestro, trabajaba junto con nosotros. Él era un cantante chileno, un folclorista, Víctor Jara. Lo sacan, y a él solo lo llevan y lo asesinan. Y a nosotros, al día siguiente, después de un montón de cosas fuertes que ocurrieron,
fuertes, violentas, disparos, ametrallamiento, gente muerta, baleada, en medio de aquellos que se desesperaban. Al día siguiente, el día 12, nos llevan al Estadio Nacional. Yo me llamo Pedro Soto Santibáñez. En ese tiempo se estaba remodelando lo que hoy es el Parque O'Higgins, en Santiago de Chile, donde se hacen las paradas militares, donde se hacen una cantidad de actividades. El encargado y el ingeniero a cargo de ese parque trabajaba también en la Cormu, donde trabajaba yo, y él se llama Pedro Soto Saá. Cuando me ingresan Pedro Soto S. Me confundieron con él. Yo, un muchacho flaco, delgado, como no tenía gana, cara por ningún lado de ser un ingeniero a cargo de un magno evento. Pero me confundieron con él. Y me torturaron, me flagelaron. Me pusieron en un lugar, le llaman la parrilla, es una silla donde me atan los pies y me daban golpes de corriente. Me golpeaban con una especie de flagelo, una varilla metálica o de caucho, nunca supe qué lo que era, y me golpeaban las piernas, llegaban a mis testículos, me los golpeaban, me desmayaba, pasaba un poco el tiempo, me volvían y me seguían golpeando. Me preguntaban dónde estaban los túneles que llevaban desde el Parque O'Higgins hasta un regimiento, el regimiento Tacna, que estaba en el entorno, porque se suponía que nosotros, los comunistas, íbamos a bombardear el regimiento, lo íbamos a explotar. Eso me decían, ¿dónde están? Obvio que yo no tenía idea, yo no sabía, me estaban confundiendo con otro señor. Y estaban en ese proceso de violencia cuando se abre la puerta y me tenían esa luz, me tenían una capucha y una luz fuerte que en realidad me enseguecía. O sea, entró un señor, lo saludaron los que me estaban golpeando. ¿Y cómo estamos con este? ¿Habla o no habla? Pero le dijeron, mi teniente, si usted sabe que estos son educados en Cuba, este no va a hablar. Y le dijo, quítale la capucha. Me sacan la capucha. No, dijo, este no es. Este hace aseo allá nomás. Este no es el Pedro Soto a cargo del Parque O'Higgins. Ese conocía. Yo no le pude ver bien la cara por la luz, enseguecido, no veía solamente siluetas. Nunca pude ver quién era, pues ya más o menos conocía a la gente, pero a ese no lo conocí, tampoco identifiqué su voz, pero él me conocía, él conocía realmente a la gente de ahí, porque a muchos de ellos, hay 2 de ellos están desaparecidos aún hasta estos días. 2 de ellos, uno, Jorge Pizarro. Lorena Pizarro es la presidenta en Chile de los detenidos desaparecidos, comunistas, al igual que Jorge Pizarro. La verdad no sé qué parentesco tienen ellos, pero me llaman la atención. Ese desapareció. Y muchos otros que fueron tan torturados como yo, arrancados violentamente. Estamos en esa instancia cuando le responde que estos no hablan, este no es. ¿Y qué hacemos con él? Le dijeron. Mi teniente, ¿qué hacemos con él? Ustedes ya saben lo que tienen que hacer con esto. Y esto es lo que nunca pude entender, y aquí para mí se me aparece la imagen de mi Padre Celestial, porque el hombre tomó una pistola, una de estas armas, la apuntó en mi sien y gatilló. Y no salió bala. Volvió, arregló y no salió bala. ¿Qué hacemos con él, mi teniente? ¡Ay! Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Sáquenlo de aquí. Y me llevan a una sala donde había 9 más que se estaban quejando, adoloridos. No hablaban, estaban todos quejándose. Habían sido torturados igual que yo. Y me tiran en esa sala, y en esa sala había un hato de frazadas, cobertores, era para los futuros presos. Yo lo único que quería era descansar de esa luz. Así que me busqué en el final de estos cobertores, metí mis pies y me escondí. Me tapé, me cubrí, lo único que quería era descansar, dormir. ¿Cuánto dormí? No lo sé, pero pronto se abrió la puerta, y ya muchachos están todos en libertad, los vamos a ir a dejar a la casa.
Y eran 3, 4 de la mañana. Le dije, esto es imposible. Me dije en mi interior, esto no puede ser. Aquí nos van a matar. Yo estoy tan cansado, tan dolido, me duele todo, que si me van a matar, que me maten aquí. Y no salí. Y se llevaron a los 9. Y yo me quedé ahí. A la mañana siguiente, era la hora del rancho, alrededor de las 12, cuando con la bulla que metían me desperté, salí, ya no había nadie, había cambio de guardia, había otro policía que me preguntó qué hacía yo ahí en esa sala. Nada, le dije, ya que me iba a esconder, pero yo pertenezco a Chaosa, la sala de Maya, la número 9. Ándate, me dijo, y me fui. A ellos les conté cómo interrogaban, de qué manera preguntaban, y nuestros compañeros de celda golpeaban por los ductos del baño, en Morse, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo interrogaban, qué preguntaban? Y eso, así se informaba, de esa manera. Después, el gobierno chileno se suponía que la gente que está en el Estadio Nacional no lo estaba pasando mal, eran gente normales, ellos estaban detenidos. Bueno, llegó la Cruz Roja Internacional al Estadio Nacional y preguntaron si había alguien que hubiese sido torturado. Bueno, los militares creían que no, pero sí había uno, yo. Entonces, uno que hacía de vocero de los detenidos le dijo a los guardias, dijo, pero ¿cómo vamos a hablar? Porque andaba una niña, andaban 2 niñas, en realidad, doctoras, nunca supe si era sueca o suiza, por su cara, por la forma en que hablaba. Me preguntó qué pasaba. Una vez que se fueron los guardias, que lograron negociar y que los policías se alejaran, los militares de estas 2 jóvenes, me rodearon y pudimos conversar. Y yo le conté qué es lo que me pasó, qué es lo que me hicieron, cómo me torturaron, y les decía yo que me reventaron un testículo. Me dijeron, podemos ver, y el rubor, el pudor en mí me sobrepasaba. Le decía, no, ¿cómo le voy a mostrar mis genitales? No, me decía, si ellos son médicos, no es problema, pero tiene que quedar un registro, un testimonio de lo que te pasó. Bueno, cerré mis ojitos y me sacaron una foto en mi parte íntima del daño que me habían dejado. Eso no hubiese tenido ninguna importancia, porque después apareció registro de esa foto. Conversando con esta gente, me preguntaban qué había pasado. Yo le conté los detalles y le conté a la sala que me llevaron que habían 9 más. Me hicieron recordar más o menos qué día era. Y el resultado fue de esos 9, que 5 de ellos aparecieron asesinados, metrallados, en los pozos areneros en Santiago, a las afueras de Santiago. Y los otros 4 aparecieron en el río Mapocho, también ametrallados. Ahí murieron esos 9. Y yo me quedé ahí. Algo me dijo, quédate aquí, Pedro, no salgas. Al final de noviembre salí de ese estadio y me fui a casa. Quise recuperar a mi esposa, pero era imposible. No era posible. Mi padre me acogió una vez más en su casa y ahí llegué. Comencé a preocuparme porque sin trabajo, con un hijo, entré en cierta preocupación, desesperación en realidad. Y era muy común que llegaban los militares, los policías haciendo allanamientos. O sea, ahí yo me tenía que esconder en el entretecho de mi casa, ahí dormía. De esa manera, un susto tremendo, totalmente aterrado. Así sobresalí. Mi padre era un vendedor de diario, una persona dura, fuerte. Se hizo cargo de nosotros, sí, pero una persona muy violenta. Pero mi padre era un vendedor de diario. Y dentro de sus clientes tenía al general Óscar Izurieta Molina. Era uno de sus clientes. General Óscar Izurieta Molina era el gerente de una empresa maderera. Y mi padre le dijo, mira, tengo un hijo que le pasó esto por ir a marchar, qué sé yo, era un chiquillo tonto. Mi general le dijo, y está sin trabajo. Le dijo, cayó hasta el estadio, le dijo, hasta en el estadio tú, mi hijo. El general le dijo, tráemelo para acá. Y me llevó a hablar con el general y comencé a trabajar para un general, miembro del Consejo de Estado, profesor de
Augusto Pinochet Ugarte, presidente que tenía, el general Pinochet. Este señor me mandaba a mí a buscar al edificio Diego Portales, de donde él era consejero de Estado, a buscar información. Y yo iba y la traía. Me tenían que enfrentar a los militares. Al principio me tiritaba todo, aterrado, enfrentarme a los militares. Pero tuve la capacidad de hacerlo, de enfrentarlo. Le llevaba el sobre al general y el general sacaba el contenido y me daba el sobre, bótalo. Y yo no botaba los sobres. ¿Por qué? Porque yo en ese tiempo trabajaba para las Juventudes Comunistas en la clandestinidad. Usaba los sobres del general para llevar la información que me daba el Comité Regional Capital. Y yo me iba a las poblaciones, a las canchas de fútbol. Ahí mientras se hacían esos campeonatos de fútbol en los barrios, yo les daba instrucciones a los dirigentes, a los jóvenes, qué es lo que había que hacer, que había que tomarse una calle, que había que poner panfletos, que había que hacer cacerolazos. Daba las instrucciones. Yo trabajaba encubierto para un general activo, o sea, era miembro del Consejo de Estado. Él se había retirado ya del ejército, pero era miembro del Consejo del Estado. Y trabajaba para las Juventudes Comunistas. En ese tiempo comencé yo a estudiar también, porque mi carrera quedó trunca, mis estudios no lo había terminado. Comencé a estudiar. Y ese fue hasta que un día del mes de febrero, yo me había reconciliado en todo este paso de haber trabajado ya con mi esposa. Logré reconciliarme con ella, me aceptó. Comencé a vivir nuevamente, vivía con mi suegro, esta vez ya no vivía con mi papá. En una instancia de mi vida fuerte, estaba yo en una espera de un terminal de buses en una plaza, y al frente estaba el terminal de buses que iba con encomienda hacia el sur de Chile. Lo que yo tenía que entregarle era un sobre a una joven comunista que iba a la ciudad de Concepción. Información de alto nivel. ¿Y dónde está esa información? En uno de los sobres que yo iba a buscar para el general. Tenía que esperar ahí hasta las 11 de la mañana a que llegara esa jovencita a retirar ese sobre. Son las 11 de la mañana, me siento y me rodean servicios especiales. Me quitan el bolso, abren el bolso, toman un sobre, sacan el sobre. Cuando iba a abrir el sobre, el señor le dije, no, usted no lo puede hacer. ¿Sabe leer? Lea lo que dice ahí. El señor leyó y dijo, general Oscar Isureta Molina. Sí, le dije, yo es mi general, usted es del ejército, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también trabajo para un general. ¿Y qué haces aquí? Y le dije, yo le muestro mis pies, me habían dado bototos, zapatos fuertes, gruesos. Dije, tengo mis pies imposibles, le muestro cómo tengo los pies. He caminado del Diego Portales hasta aquí, que son como 2 kilómetros. He caminado, tengo mis pies imposibles, señor, le dije. Otro más atrás le dijo, pero mi teniente, si a las 11 tenía que estar aquí. Entonces recapacité, le dije, pero mi teniente, le dije, si yo hice algo malo, algo indebido, y le eché a perder una misión, perdóneme, yo vengo cansado, vengo con mis pies destrozados. Felizmente el señor me creyó. A la hora que saca el sobre, soy uno de los tantos desaparecidos que tiene este país. Una vez más. En septiembre del año 75, porque esto fue en febrero del año 75, los servicios especiales descabezaron las Juventudes Comunistas. Los líderes quedaron realmente detenidos o muertos, asesinados. Yo no era ese líder, era un tipo que estaba en el intermedio. Me sacaron, no me contactaron más. Y yo ahí comencé a estudiar en el año 75 ya mi profesión. Yo soy agente de venta comercial. Eso estudié, 5 años. En ese 75, en el año 75, en agosto, en septiembre fue la casa de todo y la destrucción de todas las juventudes comunistas, y en octubre nació mi hija Valesca. El producto de mi reconciliación con mi esposa, nació mi hija. Ya tenía 2 hijos y comencé a estudiar. El general me cambió y me dio una oportunidad, me dijo, mira tú, si vas a estudiar venta, vente a trabajar acá al mesón de la empresa.
Una vez que llovía torrencialmente, el general sale de su oficina y pregunta, ¿cómo van a estar las ventas? Mal, mi general, le dijimos. Muy mal porque está lloviendo, la madera se moja. Y él hizo una pregunta. Dijo, a ver, dijo, ¿quién me va a contestar? ¿Cómo se produce la lluvia? Nadie contestaba porque todos le tenían terror, general. Me miró y me dijo, a ver, dime tú, Pedro. Pero muy fácil, mi general, le dije, el sol calienta el agua en alta mar, se produce el vapor se convierte en nube, vienen los vientos, lo traen al continente y precipita. Por presión, precipita. Me dijo que era más o menos la respuesta, me dijo, pero te voy a decir otra cosa, me dijo. Esos mismos vientos llevan la nube a la montaña y en la montaña cae la nieve y tenemos nosotros agua para el verano. Pedro me dijo, ¿qué ingeniero hizo eso? Me dije, pero no hay ingeniero capaz de hacer eso, mi general. Imposible. Eso no es obra del hombre. Eso es Dios, me dijo. Eso es Dios. Y dije, ya te está loco. Tenía que haber otra respuesta. Bueno, al poco tiempo venía un joven de la empresa Goodyear a dejar ruedas, unas tremendas ruedas para los camiones que transportaban grandes cargas de madera. Y el joven ponía en un pallet 4 ruedas grandes, pesadas, y él era delgadito, finito, y lo hacía con tanta gracia. Me correspondió un día firmarle el recibo de la rueda, y le pregunté, oye, le dije, ¿cómo lo haces tú? Le dije, porque aquí cuando forman los castillos de madera, yo veo que por gravedad, los muchachos tiran grandes piezas de madera y las van ordenando, haciendo los castillos para que el viento las seque. Y tú, le dije yo, ¿cómo lo haces? Ah, no, me dijo, a mí la fuerza me la da Dios. Otro loco, madre, que sabe. No le podía creer. No podía creer. No, me dijo, sí, la fuerza me da Dios. Y ese señor, nunca me voy a olvidar de él, se llama Humberto Montalva. Era jovencito. Siempre que él, cuando no le firmaba yo la guía, y me decía, Dios te ama más. Dios te ama. Y me invitaba a su iglesia. Yo le decía, no. Pero un día me pilló, no sé cómo, que fui a su iglesia. Le creí. Un día domingo. Fui a su iglesia. Y ahí estaba yo en la puerta de la iglesia, esperando que llegara Humberto Montalva. Y no llegaba Humberto. Comenzó la reunión y una dama que estaba afuera se dio cuenta que yo alguien esperaba. Se acercó a mí y me dijo, el caballero, me dijo, ¿a quién espera? A Humberto Montalva. Ah, me dijo, lo que pasa es que Humbertito siempre llega tarde porque la Abelito, la hija, es demorosa. Así que me dijo, pero mire, venga, pase, siéntese aquí, que cuando llegue Humbertito, me dijo, ahí lo va a saludar. Y me dejó en el último asiento, atrás, al lado de la puerta. Ahí me quedé. Pronto comenzaron los cánticos, al rato me llegó un himno, un himnario, terminaron los cánticos y salió un señor muy elegante a hablar de Dios. Y él comenzó a hablar del hijo pródigo. Y yo me comencé a sentir molesto, porque después de todo ese andar, ya con 3 hijos, yo me había separado de mi esposa. Estaba separado. Tenía otra mujer, con otro hijo. Estaba en esas condiciones. Había abandonado mi hogar. Y este pastor comienza a hablar del hijo pródigo, que abandona, que se va, que lo deja todo en busca de placer, de la vida. Me sentía tan interpretado que me sentía hasta molesto con Humberto. Decía, ¿cómo es posible que le cuente mis cosas? Porque yo algo le había adelantado a Humberto, a este señor, para que las publique y las ventile desde arriba. Molesto, yo quería, si tengo a Humberto ahí, lo golpeo. Después que terminó de predicar, el hermano que estaba dirigiendo hizo la pregunta, dijo, si alguien se siente identificado con esta palabra, que levante la mano. Levanté mi mano, hasta por ahí nomás. Después dijo, si aquellos valientes que levantaron la mano, vengan acá adelante, vamos a hacer una oración. Me levanté, no sé, mis pies me llevaron adelante. Y ahí estaba yo en ese altar. Miraba, buscaba respuestas, y el pastor comenzó a hacer una oración general. Cierren sus ojos, dijo. Y yo cerré mis ojos. Quería llorar. Yo no sabía llorar. Yo tuve un padre castigador que después del castigo, la sentencia, los hombres no lloran. El manual de la Juventud Comunista se llama Así se templó el acero, Nikolai Ostrovsky.
El instructor, una vez que terminábamos, nos decía que el joven comunista muere de pie sin derramar una sola lágrima. Y ahí estaba yo, queriendo desahogarme, llorar. No sabía llorar, pero pronto comencé a llorar, a llorar. Pronto se doblaron mis rodillas, caí al suelo y comencé a pedir perdón. Señor, perdóname por lo mal que hice, los daños, te he ofendido, he dicho tantas cosas negativas de ti. Perdóname. Estaba en eso, entre lágrimas, llorando y pidiendo perdón, cuando yo oí la voz, pastor, yo oí una voz que me dijo, hijito, yo he visto tus lágrimas, tus muchos pecados te son perdonados. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Me levanté para darle gracias al pastor y no había nadie. El pastor estaba en la otra punta, poniendo manos a otras personas. No había nadie. ¿Quién me habló? El que entró ahí fue uno, el que salió fue otro. En el año 91 fui a buscar a mi madre. Mi madre se había arrancado, huido con ese señor. Y cuando los encontré, llegué con mi nueva esposa y mis 4 hijos. Cuando llegué a casa, ella vivía en el campo, en el sur de Chile, escondido. Cuando me vio, tiritaba. Mi mamá tiritaba, desesperada. ¿Qué vas a hacer, hijito? ¿Qué vas a hacer? El señor que vivía con ella arrancó por entre los matorrales, se metió por entre los choclos, desapareció, nunca más. Y mamá, le dije, mamá, hijito, piense bien lo que vas a hacer. Mamá, le dije, te vengo a pedir perdón y vengo a que me perdones. Conocí un ser extraordinario, maravilloso, que me perdonó, mamá, me perdonó. Me enseñó del perdón, de la misericordia. ¿Quién es? Me decía mi mamá, ¿quién es? Yo lo quiero conocer, lo quiero conocer. Sí, mamá, le dije, yo algún día lo vas a conocer. Ahora te voy a decir cómo se llama. Se llama Jesús. Y mi mamá me queda mirando y me dice, ¿tú no sabes que eres judío? A ver, mamá, le dije yo, dime, ¿cómo es eso? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Pedro cuánto? Pedro Abraham. ¿Cómo se llama tu hijo mayor? Jorge. ¿Jorge cuánto? Jorge Abraham. Y el otro, Danilo. ¿Danilo cuánto? Danilo Abraham. Y ese más pequeñito que anda ahí corriendo, Pablo. ¿Pablo cuánto? Pablo Abraham. ¿Por qué le pusiste Abraham? No lo sé, mamá. Me dijo, yo te voy a contar la historia por qué abandoné a tu padre. Me habló de su madre, de mi abuela, que no la conocí. Me contó que tenía 12 años cuando su familia la entregó a otra familia que venía a América. Ella era de Toledo, España. Sus hermanos se lo habían matado por allá por el año 1800 y algo. Eran judíos. Y ella entregaron a esta chiquitita este matrimonio que se suponía que llegaran a Argentina, sin embargo llegaron a Valparaíso. Y ahí quedó esa niña de 12 años. No tenía 12 años. Abandonada. Esa era mi abuela. Y un joven militar que la vio, jovencita, perdida en el puerto, la invitó a su casa. Cuando le contó que ella esperaba que la vinieran a buscar, que había llegado en un barco. Ese joven la llevó a su casa. Le dijo, mire, mañana venga nuevamente hasta que la vengan a buscar. Y así pasaron los años. Cuando mi abuela cumplió 21 años, se casó con ese militar. Y de esa unión nació mi mamá. Esta historia me contó mi madre. En el año 94 me fui a Israel. Desesperado, yo quería conocer mis raíces. Me fui con la poca información que mi mamá me dio. Llegué a Tel Aviv, me fui al Doro. El Doro es el Museo de la Diáspora donde están registrados todo esto. Para sorpresa mía no me encontré porque no tenía mayor información. Los nombres de la abuela venían cambiados, los cambiaron, obvio, no iban a dar el nombre de una judía, era problema para la familia que la traía. Así llegaron a Chile, así llegó. Esto fue lo que pasó con mi mamá, de lo terrible que le tocó vivir. ¿Qué te pasó, mamá, con mi papá? Y me hizo recordarme una vez que nos estábamos incendiando en la casa. ¿Y te acuerdas? Me dijo qué día era.
No mucho, pero era un fin de semana, porque mi papá llegaba los fines de semana. ¿Y te acuerdas por qué me pegaba? Claro, pues mamá, le dije yo, si tú prendías 2 velas, te ponías ahí un paño y decías unas palabras que nadie entendía. Baruja, estaba donai, no me leja hablar, cheque tichano, venir botar, y se van, le jardín echar el Shabbat. Mi mamá hacía el rezo del Shabbat. Y mi papá la acusaba y le gritaba que era una bruja y le pegaba. Y esa vez en particular cayeron las velas, una debajo del velador que me comenzó a quemar los papeles con que forrábamos la casa, que era una vivienda bien precaria. Nos estábamos incendiando. Ahí mi mamá me contó todos estos detalles de mi judaidad. Me vine desesperado a Chile, de Israel, y me fui a la sinagoga. En la sinagoga, cuando dije que venía de Israel, que había descubierto mi raíz, me abrieron así, bienvenido. Pero después me hablaron de la conversión. Me dijo el Hassan, el ayudante del rabino, me dijo, mira, vienen conversiones. Y yo sé que la conversión es negar que Jesús es el Mesías. Para ser judío uno tiene que negar que Jesús es el Mesías. Y dije, pero ¿cómo? Si yo en este minuto soy lo que soy, si tengo esta paz tan grande, si me siento perdonado, me siento restaurado, ¿cómo voy a negar a aquel que me dio esta felicidad, esta alegría? Me fui de la sinagoga. En la sinagoga había un letrero que decía, después que uno dice el Shema, dice el letrero, ve apta la oreja camoja. ¿Qué significa eso? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. Y de aquí viene, ¿qué tiene que ver el buen samaritano? Porque esta misma pregunta le dijeron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda cómo fue? Que un joven le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vende todo lo que tiene y dáselo a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Y él cuenta una historia. Y la historia que cuenta es un derash. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y que viniendo por el camino fue asaltado por unos malhechores. Y ahí quedó medio muerto, tirado. Y dice que después venía también bajando un sacerdote y un levita. Y que al verlo, lo vieron medio muerto, porque así cruzaron y siguieron de largo. Pero dice la historia que venía uno de camino también, un buen samaritano, un samaritano, que al verlo, dice que se bajó de su asna, tomó vino y limpió sus heridas con vino. Luego tomó aceite y se selló sus heridas con aceite. Lo echó en su cabalgadura y lo llevó al mesonero. Se quedó un día ahí con él. Al día siguiente le dice al mesonero, mira, toma, aquí tienes 2 monedas. Aquí tiene 2 denarios. Cuídamela. Y que si has gastado algo de más, no te preocupes, que yo te pagaré cuando vuelva. ¿Cómo entendemos este misterio? ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, el hombre que venía de camino, ese es un judío que se alejaba de Jerusalén. Y cuando nos alejamos de casa, ¿qué nos ocurre? No ocurren los problemas. Pedro, estando fuera de casa, vivió una vida terrible. Este hombre, alejándose de Jerusalén, fue asaltado. Y ahí quedó medio muerto. Vinieron estas 2 personas a los cuales muchas veces juzgamos. ¿Cómo pueden ser tan malos? Si lo vieron herido, siguieron de largo. Bueno, el sacerdote no se puede contaminar con lo muerto. Por eso pasó de largo. El levita probablemente cumplía funciones similares. No era su trabajo levantar muertos. Sí, dio de largo. ¿Quién es este hombre herido, medio muerto? En esta historia, este hombre herido, medio muerto, ese es Israel. Ese es el pueblo de Israel. Y vino este samaritano, representado por nuestro Mesías Jesús. Jesús entró en un pollino a Jerusalén. Pudo haber entrado en un caballo pomposo, pero entró en un pollino, en un animal humilde. Y vino en ese animal humilde. Dice que lo puso en su cabalgadura y lo llevó, ¿dónde? Al mesonero. ¿Y quién será el mesonero? Déjame decirte, querido hermano, que el mesonero es la iglesia. Es la iglesia. Yeshua, nuestro Mesías, dejó a Israel por 2000 años a cargo de la iglesia, para que la iglesia ore por Israel.
Así como Él lo limpió con el vino de la oración se ha usado, orar por Israel, sellar. ¿Cuántas veces se ha ayunado por Israel la iglesia? No lo sé, pero ese debería ser lo correcto, sellar con ayuno, oración a este Israel que fue herido, dañado. 6 millones de judíos muertos, 6 millones, 1,5 millones niños. Y déjame decirte que esto no es gratis, porque Yeshua te dejó, iglesia, 2 denarios. Él va a pagar. Y si gastas de más, Él va a pagar. Nuestro Mesías no es deudor de nadie. Ahora dice la Torá, o sea, la palabra dice también que un denario, lo dice si no me equivoco en Mateo, que un denario es la paga de un día de trabajo. Un día de trabajo. Y Pedro nos dice, ¿no sabéis que para el Señor un día son como 2000 años? 2000 años, querida iglesia. Yeshua, nuestro Mesías, te dejó la responsabilidad de orar, de ayunar por Israel. Ya los 2000 años se cumplieron. Ya se cumplieron. Las señales ya están dadas. Le preguntaron cuándo irá a nacer estas cosas, cuándo irá a pasar esto. Bueno, él da respuesta. Nación contra nación. En aquel tiempo el hombre será violento, implacable, será blasfemo, amador de sí mismo. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Estamos viviendo esas situaciones. Los 2000 años se cumplieron. Iglesias tienen la bendición porque el Mesías dejó a tu cargo a mi pueblo Israel por 2000 años, tiempo que ya se cumplió. Amén, queridos hermanos. Si hay preguntas y podemos enriquecer esto, amén. Pastor Agustín, te damos la palabra. Bueno, Pedro, la verdad que tu testimonio es impactante. Nos ha conmovido, ¿no? Tu historia tan real, ¿no? Tan impactante, cómo Dios estuvo presente en toda esa juventud tuya con el Partido Comunista, tu reencuentro. La verdad que tu vida es una novela, ¿eh? Podrías, no sé si alguna vez escribiste tu biografía, pero es una vida muy interesante, Pedro. La verdad que, y bueno, creo que aparte tu reencuentro con esa raíz judía, y contame, Pedro, ¿cómo te conectaste con el judaísmo mesiánico? ¿Cómo fue que tú conectaste con eso? Cuando llegué a Chile me fui a la sinagoga tradicional y ahí Ajá. me recibieron. Claro, me fui a la sinagoga que está en la calle Serrano, acá en Santiago, y tuve un tiempo ahí con ellos. Y sucedió que el rabino le dijo al Hassan que para los nuevos venía un periodo de preparación y las conversiones. Porque yo les conté, yo no les mentí, le dije yo que yo conocí de esto en una iglesia cristiana evangélica. Entonces claro, a mí me tenían que convertir de evangélico a judío y me tenían que circuncidar. Y eso yo ya sabía, con mi experiencia en Israel, yo ya había estado 2 veces en Israel, entonces yo sabía que las conversiones era negar que Jesús era el Mesías. Entonces claro, me fui. Y ahí, en ese tiempo, fue que visitaba Chile el pastor Roberto Paso, como yo contaba. Él visitaba sí, la iglesia, enseñaba la ceremonia de Pesaj, y comenzamos en Jami, comenzamos a llegar. Yo llegué a Jami con mi esposa, y llegamos ahí, y ahí conocí a Boris Guillerman Weiblus, el hijo de Boris Guillerman Weiblus, un judío. Él se llama Igal, es rabino en Jerusalén, ahí es el latino, él es rabino. Con este judío y otros más, Gustavo Fuentes también, formamos lo que se llama hoy Benei Adon Olam, porque en Jami eran reuniones solamente los sábados, que alguien hacía una enseñanza, era eso, los sábados, un poquito, y era todo, 2 o 3 horas, cantábamos, rezábamos y nada más.
Ajá. Y nosotros yo ya conocía el Shabbat, yo ya lo había vivido en Israel, entonces para mí cambió, fue un golpe muy grande. Y comenzamos a juntarnos en casa primero, por allá, como le cuento, en 96, 97, 98, y pronto nos hicimos más fuertes y juntamos un grupo interesante, arrendamos un lugar, pedimos personalidad jurídica que fue otorgada en el año 2001 y comenzamos. Después ya murió Boris Guillermo, murió también el otro anciano judío Juan López, y bueno, asumí la presidencia de la comunidad. Yo soy el más anciano de los que quedan. Bueno, y hay otras comunidades de judíos mesiánicos en Chile. Hay algunos que se llaman nazarenos, de las raíces hebreas de la fe, pero así mesiánicos como la nuestra, hay una más, sí, una más. Ajá, claro. Sí, porque digamos, aquí en Latinoamérica no hay tantas comunidades, me parece. No, no, no. Yo busqué, como le digo, con el rabino Jai Levi de Estados Unidos, que él presidía la Federación Judía Mesiánica, y él me derivó a Víctor Faur. Yo fui a Buenos Aires a hablar con Víctor Faur, nos acogió. Él fue nuestro rabino también por varios años. Hace Ajá, 2 o 3 años también se unió a nuestros padres, Víctor Faur, y ahí quedamos un poco acéfalos, hace más tiempo. Ahí busqué yo apoyo con Rabino Shapira de Bogotá. Él iba a Bogotá, a la comunidad Joel. ajá, claro. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas que la gente quiera hacer a Pedro. La verdad que un testimonio impactante, una experiencia muy linda, ¿no? Del judaísmo mesiánico. Muy interesante, muy bueno. Y cómo el Señor está conectando al antiguo pueblo de Dios con el pueblo gentil y haciendo, como dice Efesios, un nuevo hombre, ¿no? Una nueva comunidad. Muy bueno. ¿Y, ¿Y cómo fue, Pedro, la primera vez que conectaste con TJC2? ¿Fue yendo a Brasil? Fue en Brasil, claro, inclusive fue tan así impactante lo que ahí vimos, como conté en un minuto, que me encontré con estas monjas alemanas, y nosotros decidimos con la comunidad acá unirnos a ellos. Acá, por ejemplo, nuestro maestro, un joven maestro que tenemos, entregó los estudios de Ayesot, que los adquirimos de ahí, de los primeros frutos de Sion. Ajá. Ahí Claro, comenzamos a juntarnos más y a ser más participativos con las actividades, en este caso a través de Ayesot. claro. ¿Y conociste a Marty Waldman, el fundador de Sí, claro. TJC2? Sí, sí, conversé con él también. Ah, bueno, excelente, bueno. Y Pedro Muy bien, Arruda me lo presentó, tuvimos una conversación. Él quería también saber qué pasaba en Chile. Y él le conté claro, lo incipiente que somos. Infelizmente, acá claro. está muy dividido. Ajá, Muchos hermanos que más que nada han nacido del cristianismo y han sí, formado grupos, nazarenos se llaman unos, ajá, otros, ¿cuántos que se llama estos? Ay, las raíces hebreas de la fe, sí, ajá. y con ellos ¿Y, han participado. Pero aquí incipiente, y no podría decir que estamos muy divididos. cuántos son en tu comunidad, Pedro? Ahora en Pesaj nos pudimos reunir, aunque fue todo muy acotado, habían 50, pero somos poco en realidad, somos como 50, 60 podrían ser, contando aquellos que Está no bien, pudieron ir, pero somos pocos. bien. Sí, María, te escucho. Bueno, primero quería agradecerle al hermano Pedro Soto, me conmovió hasta las lágrimas. Creo que a todos nos conmovió la historia, tu conversión, la protección del Señor sobre tu vida, constante, y cómo el Señor se reveló en tu vida, y la revelación que trajiste de el buen samaritano. Y creo que acá somos todos gentiles, o sea, no judíos, creyentes no judíos en Jesús, en Yeshua.
Y quizás sería lindo en algún momento que pudiéramos hacer una oración pidiendo a Dios que perdón porque no oramos todo lo que tenemos que orar por cuidar de ese herido, como está en la parábola del buen samaritano. Eso sentí yo, estoy compartiendo algo que sentí cuando contaste eso, de que la iglesia, como iglesia todavía necesitamos mayor profundidad respecto de qué es Israel para Dios. Algo que Dios está haciendo y que necesitamos más profundidad. Y yo sentí de que teníamos que orar. Nosotros somos un ministerio de oración, finalmente. Somos todos generalmente intercesores en esta visión y invitamos hermanos que son intercesores quizás en otros lugares también y que tienen un corazón de oración. Y es una buena oportunidad para orar, quizás antes de cerrar la conferencia de hoy, ¿no? Pero estoy muy conmovida, pastor, muy conmovida por la revelación y la historia. Y por tu madre también, como tu madre tuvo que sufrir el apagar o el no poder con libertad expresar su fe, ¿no? Y creo que ese es el llanto de todo el pueblo de Israel en 2000 años y más, en 4000 años, porque antes de Cristo también hubo persecución por ser judío. Entonces, creo que es muy movilizarte. Es así. Eso tengo para decir, y sí, pienso que el Señor, como vos oraste hoy antes, oraste que el Señor tomara control de este Zoom, que su espíritu se derramara. Y creo que el Señor lo está haciendo. Seguramente hay más preguntas o alguna pregunta. Ahí Julieta estaba preguntando, las monjas alemanas, ¿qué es lo que hicieron para que vos, o quizás Julieta querés abrir tu micrófono y preguntar directamente vos? Sí, me interesaría saber que él nos cuente su testimonio de qué pasó, porque él fue a una reunión y se encontró con estas monjas que eran alemanas y bueno, el hermano Pedro es judío, entonces lo debe haber sorprendido de alguna manera, ¿no? Porque, brutal, sí. bueno, capaz que está bueno que nos lo cuentes porque es un buen testimonio también, ¿no? De lo que podemos hacer si queremos ir caminando esa unidad y queremos hacer honor a nuestros hermanos judíos como primer cosa, ¿no? Sí, ocurre, querida Julieta, que cuando fui la primera vez a TJC2 a Brasil, ahí a ese lugar, Sorocaba, que es precioso el lugar, claro, estaba el rabino Guimaraes, Marcelo Guimaraes, con su hijo Matius, eran los oradores principales y dos de Chile, y una vez que concluyó ya los 3 días, el último día, el día domingo, al final, Pedro Arruda, que era el que dirigía ahí este acto, invitó a esta hermana, una de ellas se llama Adola, y la otra no me recuerdo el nombre, pero de Adola sí me recuerdo, muy alta ella, y ellas no pidieron nada, ellas quisieron hacer una oración y dijeron sí, que los judíos que estábamos ahí pudiéramos subir, y bueno, subimos, yo un poco con esa incógnita de qué va a pasar ahora. Nada malo, pero sí esperando una sorpresa. Y claro, ellas contaron que son misioneras y que efectivamente ella en Israel, inclusive en Jerusalén, tenían una casa de acogida y ellos atendían a ancianos heridos, dañados, que estaban ahí que en Israel, ellas los atendían. Si había que curar heridos, ellas lo hacían, acogían, ellas no, sobre todo a aquellos que son víctimas del holocausto, aunque Israel los cuida muy bien también, pero ellas también, ellas tenían una casa de acogida en ese sentido. Eso es lo que nos dijo Adola,
Y después que pidieron perdón, rezaron también, hicieron unos rezos, en este caso para que este amor fluyera. Y me lo pusieron, la hermana Adola y la hermana Nehama. Amén, gracias, por ella no me acordaba, pero sí de Adola. Claro, hicieron esta oración y al final terminamos todos danzando, porque ellas tenían una alegría, querida hermana mía, que contagiaban. Todos ahí de una manera nos tomábamos de la mano y comenzamos a danzar, que es un espacio inmensamente grande. Así que eso es el bonito recuerdo que yo tengo de... Bueno, y todas las veces que fui después, porque fuimos como 4 veces en realidad a TJC2, y llegaban ellas, y siempre llegaban con documentación, con libritos, en fin, muy amables, ¿no? Tengo solamente muy hermosos recuerdos. Y claro, y esa alegría de sentirme también acogido por estas hermanas, por estas hermanas que son de otra fe, pero creen en el mismo Jesús que creo yo. Que nosotros le llamemos Yeshua es una cosa, que ella le llame Jesús, da lo mismo, es el mismo. Así que no me hago ningún problema yo por eso, todo lo contrario. Y claro, ahora llevamos prácticamente 2 años, 21, 22, del 20, 21, 22, que no nos hemos visto, o sea que sí, ya lo echo de menos. Echo de menos ese abrazo. Muchas gracias, Pedro. Shalom. Buenísimo. Bueno, el próximo encuentro, Pedro, que hagamos en Argentina, tenés que venir. Ningún problema. Buenísimo. Amén. Acá tenemos un mensaje de Gabriela Prochet de Uruguay. Dice, el Señor siempre protege y está cuidando a sus elegidos, aunque todavía no estén cerca de Él. Vemos claro el ejemplo en su testimonio. Gabriela es de Uruguay y es una hermana de la iglesia valdense que también sufrió persecución en el siglo XII. La congregación, la denominación de Gabriela, ¿no? De Gabriela Prochet, de Uruguay, de Colonia Valdense. Y muchas de estas cosas, queridos hermanos, debemos enseñarlas con lágrimas. Con lágrimas. El libro de Jajib Sayón, el último libro, Apocalipsis, y también me parece que lo dice Ezequiel, dice que 2/3 de la humanidad se van a perder. Pastor, por favor, si estoy equivocado, corrígeme. Yo sé que usted es más apto que yo en teología, pero eso es lo que dice. Y quisiera estar equivocado. Por eso digo, muchas cosas tenemos que decirlas con lágrimas, porque muchos de los nuestros se van a perder. Se van a perder. Y estamos más preocupados de otras cosas. Dice que era como en los tiempos del arca de Noé, ¿no? ¿Sí? La gente iba, venía, se casaba, viajaban y Noé les avisaba que venía el diluvio. Correcto. Y no le hacían caso, ¿no? Para nada. Hasta que cerró la puerta y empezó a llover. Y Sí. ya era tarde, ¿no? Sí. Hay una cosa que es tremendamente también injusta con que ha hecho el hombre, con Lot, por ejemplo. A Lot siempre se le cuestiona, siempre se habla mal de Lot, ¿cómo puede ser tan idiota? ¿Cómo puede haber elegido allá? Pero Yeshua, nuestro Mesías, dice, así como el justo Lot se paraba a las puertas de la ciudad esperando su redención. ¿Por qué? Había uno que intercedía por él. ¿Quién? Abraham. Claro. Su tío. El santo bendito le dijo a Abraham, ¿he de ocultar yo al padre de las multitudes lo que esos dos van a hacer? Esos dos van a destruir Sodoma y Gomorra. La maldad de esa ciudad llegó a mi presencia y la van a destruir. Y aquí comienza algo hermoso, queridos hermanos, porque Abraham vino, nuestro padre Abraham comienza a negociar con el Señor. Y le dice, el Dios que es justo ha de hacer lo que es injusto. Si allá hubieran 50 justos. Y el santo Dios le dice, no, dice, no la destruiré por amor a los 50. Pero si faltaran 5. No, le dice, no la destruiré. Y si faltaran 40. Mi Señor, perdone que ya ha comenzado a hablar. Pero si hubiesen 10, no la destruiré por amor a los 10. Queridos pastores, queridos hermanos, si en nuestras iglesias hubieran 10 justos, créanme que revocaríamos edictos
y existirían en nuestras iglesias sanidades, liberación, perdón de pecados, si hubieran 10 justos. Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Torá. El punto está en cómo lo interpretamos. Gracias, Pedro. Pastor Agustín, tenemos unos minutos más. Creo que Pedro va a volver otra vez a compartir porque tiene mucha palabra. Y estamos muy, muy contentos de tener este contacto y esta enseñanza. Amén. Tenemos al pastor Miguel Suárez de Uruguay, el pastor Ariel de Córdoba, el pastor Manuel Llorente de México. Tenemos el pastor tenemos esos pastores. Amén. Bendiciones. Amén. Sería lindo, quizás, son de 3 a, bueno, vos también sos de Argentina, ¿no? Uruguay, México, Argentina. Sería quizás bueno que pudiéramos orar por Israel, porque cuando la iglesia se alinea con Israel, empieza la sanidad. Y cuando cada nación se alinea con Israel, empieza una sanidad divina. Y el principio de toda sanidad es el arrepentimiento de los pecados. Dice la palabra en Santiago 5:16, Jacobo 5:16, confesad los pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Y acá somos hermanos, y tenemos un hermano judío que es también Israel para nosotros. Esto tengo para compartir desde la intercesión. Y no sé si sienten ustedes, esto les resuena lo que estoy compartiendo. El Señor movió mi corazón muy fuertemente con esto de Israel, de una manera nueva y diferente. Y tenemos hermanos aquí católicos, tenemos hermanos protestantes, evangélicos, judíos mesiánicos. Quizás sería lindo dar un espacio breve de oración, pero en el espíritu, por este motivo. Pastor Agustín. Bueno, los que quieran orar lo pueden hacer, de los pastores. Yo voy a empezar y después Amén. cada pastor que quiera orar puede hacerlo. Amén. Señor, te damos gracias por este testimonio y queremos orar por Israel y especialmente por el pueblo judío o descendientes de judíos que están en Sudamérica, por las comunidades de judíos mesiánicos que están en Sudamérica, por todo el movimiento de reconciliación con los judíos en Sudamérica. Señor, queremos ser obedientes y fieles a tu palabra y queremos llevar este mensaje de reconciliación a todos los hermanos, Señor. Le damos gracias por hermanos como Pedro Soto que están compartiendo la palabra y pedimos, Señor, que la visión de TJC2 vaya creciendo en toda Sudamérica, para que en toda Sudamérica se conozca lo que tú estás haciendo antes de la venida de Jesús a esta tierra. Tiene que haber un gran avivamiento en el pueblo judío que va a afectar también al pueblo gentil. Te damos gracias, Señor, porque estamos trabajando en esta dirección y tenemos el apoyo de tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Invitamos al pastor Miguel Suárez de Uruguay, si puede orar en este sentido. Gracias, Padre. Venimos a ti en esta noche, Señor amado, en esta reunión tan poderosa, dándote la gloria, la honra y la alabanza para ti. Hay una palabra que el Señor dice: reconciliados, reconciliados. Y tú estás levantando en este tiempo un espíritu de reconciliación con tu amable pueblo judío, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por los judíos mesiánicos,
por la iglesia del Señor, para que, como está escrito en tu palabra, que esa pared que estaba fue derribada y ahora tú has unido a un solo pueblo, comprado por la sangre de Jesús Adonai. Señor, quieras tú que el Espíritu Santo esté ministrando la vida de tus siervos, la vida, Dios mío, de tu pueblo, Señor amado, en este tiempo, y que traigas un gran avivamiento. Pero, Señor, gracias, porque tú estás haciendo una obra tremenda por el medio del Espíritu Santo. Señor, bendecimos a Israel, bendecimos a los judíos en el mundo entero, Padre. Señor amado, tu amada Jerusalén, Señor amado Dios, Señor, ha de haber un tiempo de avivamiento. Señor, estamos creyendo en ese derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, como se ha de cumplirse en Joel 2:28, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes, mis hijas y mis hijos profetizarán, dice la palabra, mis jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Señor, que los sueños del Señor, que seamos un pueblo unido, que ese Señor amado, que no haya más barrera entre los judíos y los gentiles, Padre, que el Espíritu Santo bendiga, Señor amado Dios mío, esto tan hermoso y tan lindo, Señor, que estás haciendo, preparándonos, Señor amado Dios mío, para la venida del Maestro. Por eso estamos creyendo que va a haber un avivamiento mundial y tú estás usando, Dios mío, en este tiempo, Señor amado, tu pueblo, a los judíos mesiánicos, Padre, en este movimiento te celebró, Señor amado, para que la gloria tuya se manifieste. Señor, bendice a tu siervo Pedro Soto, bendice a Agustín, a nuestra hermana María y a los hermanos que están en este Zoom, en el nombre de Jesús Adonai. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a Uruguay. Pastor Miguel, gracias por su oración. Muchas bendiciones para Uruguay y pedimos al pastor Ariel de Córdoba que pueda estar también orando. Gracias. Damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por este tiempo especial que tú nos has permitido estar conectados, Señor, comunicados. Señor, gracias por la obra que tú haces en cada uno, Señor, de los que estamos participando, Señor. Señor, gracias por el testimonio que hemos recibido, Señor, la obra que tú has hecho en nuestro hermano Pedro, Señor. Estamos impactados, Señor, por cómo tú le has cuidado, le has guardado, Señor. Y aún, Señor, vemos tu mano, Señor, guardándole, Señor, y librándole de todas las acechanzas del maligno, Señor. Tú eres su protector, tú eres su cuidador, Señor. Señor, gracias también por la palabra, Señor, que nos habló acerca de la parábola, Señor, que claro, Señor, recibimos ese mensaje, Señor, creemos que es un tiempo donde estamos participando, Señor, de este cuidado de Israel, Señor. Anhelamos, Señor, cada día bendecir a este pueblo, Señor. Ayúdanos a crecer en la ayuda de la reconciliación, Señor, con el pueblo judío, Señor. Señor, gracias porque nos permites asistir al pueblo judío, tu pueblo, Señor, pueblo escogido y amado por ti, Señor. Gracias, Padre amado. Bendecimos a Israel, Señor, bendecimos a todos aquellos que hoy en día están sufriendo persecución, Señor. Rogamos para que tu mano poderosa, Señor, y tu iglesia, Señor, se levante, Señor, en defensa, en oración, Señor, en clamor, Señor, a favor de tu pueblo. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga, Pastor Ariel, y Dios bendiga a Córdoba muy especialmente. Una provincia clave en la Argentina para orar. Pedimos al pastor ahora Manuel Llorente de México que también pueda estar orando en esta misma dirección. Señor, Padre de la gloria, nos acercamos a tu trono, Padre. Nos acercamos a tu presencia, los que estamos aquí, con un corazón humillado hacia ti, Señor. Y en el acuerdo de la unidad, en el acuerdo de todos los que estamos aquí representando cada nación, estamos haciendo tu santa y perfecta voluntad reunidos en este tiempo, Padre.
Te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por la unidad y la reconciliación de tu pueblo. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte y nunca te podamos pagar lo que hiciste tú en la cruz del Calvario para darnos la libertad que hoy gozamos como pueblo santo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por estar oyendo estas maravillas que tú haces con tu ejército, con tus hombres que has puesto aquí en la tierra como punta de lanza. Bendecimos la vida de tu guerrero, Señor, de tu hijo Pedro. Lo bendecimos, Señor, de una bendición especial desde tu trono hacia aquí, a este reino que tienes establecido aquí en la tierra. Padre, escucha nuestras necesidades, escucha todo lo que han orado estos siervos y siervas tuyas, Señor. Este pueblo que ha hecho la unidad de los gentiles con los judíos. Queremos llegar a ver con nuestros propios ojos esto que está sucediendo ahorita y que los demás que están en el mundo entero lo vean, que lo sientan, que ya tú estás transformando y que estás uniendo a tu cuerpo a nivel mundo, Señor. Y en el reino que tú tienes establecido aquí en la tierra, sabemos que tú vas a hacer cosas grandes, Padre, sobre todo por esta nación de Israel y con todos los que ellos habitan ahí de tu pueblo judío, Señor. Bendícelos, Padre, como siempre lo has hecho. Bendecir a tu pueblo, Señor. Bendice a las naciones del mundo y que esta unidad, Señor, que ha empezado, que tú has permitido, siga creciendo más a unos niveles de expansión para que tu nombre sea proclamado en el mundo entero y tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio de oír este gran hombre de Dios. Bendícelo, Padre, a él y a sus generaciones, a su familia, y siempre llévalo a los lugares a donde lo tengas que llevar y que él comparta esta maravilla, este testimonio tan grande que tú le has puesto en su corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Yeshua. Gracias, mi Dios, nuestro Dios todopoderoso, el Dios que sacó de la tierra de Egipto a este gran pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Tú eres ese Dios, Señor, y sigues haciendo el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, de todos los hombres y mujeres que hicieron y transformaron al mundo entero y a naciones completas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por encontrarnos estos hombres ahora reflejados, dando estos testimonios maravillosos en este tiempo, Padre. Tú los has levantado para la gloria tuya, Señor. Te damos las gracias por todo, Padre, por estas mujeres también que están aquí oyendo en obediencia esta reunión, oyendo estos testimonios tan grandes, Padre. Bendice también a tus mujeres guerreras que están aquí conectadas, Señor, y a las naciones completas. Levántalas, Señor, que oigan tu voz, que oigan tu dirección, que oigan que tuyo es el poder, Señor, en este tiempo y en el tiempo venidero. Gracias, Señor, te damos las gracias por todo, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones de lo alto. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Dios bendiga a México también. Bueno, vamos a ir cerrando en nuestro tiempo de hoy. Pastor Agustín. Bueno, para mí es un honor, un privilegio haber estado con Pedro Soto, Pastor Ariel, Pastor Llorentes, Pastor Miguel. Pastor Ariel, la Miguel. verdad que... ¿Quién? Miguel, Pastor Miguel. Miguel de Uruguay, la verdad que un encuentro hermoso y queremos a todos extenderles la invitación para ser parte de la familia de TJC2, que es una gran familia que está en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, una gran familia
que se está expandiendo y queremos que ustedes sean partícipes de este movimiento y esperamos contar con la presencia de ustedes y agradecer, por supuesto, Pedro Soto, vamos a seguir comunicados y también con los otros pastores. Así que pastores y personas intercesoras, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y la buena noticia es que dentro de 15 días tenemos otra charla muy buena. Así que ustedes cada 15 días tienen que estar en este canal a las 7 de la tarde, hora argentina. Así que Dios les bendiga y ya nos estamos yendo. Y bueno, una noche muy bonita, muy buena, y un abrazo a nuestros hermanos chilenos que los queremos tanto. Yo siempre que fui a Chile me trataron muy bien. He estado en la iglesia del pastor Alf Cooper, de la iglesia anglicana en Santiago, así que he estado varias veces allí y siempre me han tratado muy bien, así que un abrazo desde la Argentina. Él es muy cercano a la comunidad judía acá en Chile. Ajá, ajá. Sí. Yo, como te Claro. conté, trabajo con la ONG Javelin Israel y claro, tenemos cercanía también con la embajada. Bueno, nuestra embajadora ahora se nos va, llega otro embajador, pero hemos tenido muy buenos contactos, hemos hecho algunas cosas muy buenas, en realidad. Bueno, Así que, ¿por qué no nos das la bendición que se da la bendición en hebreo? Nos da la bendición y nos despedimos con la bendición arónica esta noche. Yevarejeja Adonai Beit Merecha, Isa Adonai panav elecha vichunecha, Isa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Te bendiga Adonai desde lo alto y ponga en ti paz. Shalom ubrajá, queridos hermanos, en Yeshua nuestro Mesías sean bendecidos. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos.